tenemos un proyecto que hacer, pero antes les voy a contar mi historia. Resulta que a mí la costura me apasiona desde que era muy chiquita. Yo le ayudaba mucho a mi mamá a hacer sus colchas de retazos, a hacer los delantales de cocina, y ella nos hacía los uniformes a nosotros de la escuela. Bueno, eso era cuando la máquina quería coser, porque la máquina siempre le estaba fallando. Pero no importaba, ella seguía adelante, no importaba, hay que seguir adelante, y eso me enseñó ella. Y bueno, les cuento, me gusta lo que son costuras, coser me fascina, y me gusta también lo de ventas, me fascina vender, me gusta atender a los clientes, me gusta que los clientes se sientan satisfechos con lo que yo hago y vendo. Esa base se la saqué a mi papá, porque mi papá es un buen vendedor, fue un buen vendedor cuando joven. Yo recuerdo cuando yo tenía el último viaje que hice con él, yo estaba como en primero de primaria, recién entrada a la escuela, primero, segundo, y de todas formas siempre los viernes apenas terminábamos la escuela, esperaban que llegábamos y enseguida mi papá cogía maletas y me llevaba de viaje a mí y a un hermano. Éramos los tres que nos íbamos a llevar la mercancía para vender. Él vendía ropa en pueblos y nos llevábamos unas maletadotas así grandes, más grandes que nosotros los chiquitos, y íbamos a venderlo por allá en los pueblos. Bueno, entonces yo lo veía él vendiendo y yo aprendí eso de vender y de viajar. Me encanta. Bueno, la costura siempre me gustó, y cuando yo llegué a la edad como de los 12 años más o menos, por ahí empecé yo a arreglar mi propia ropa, que no me gustaba que me quedaba así. Yo le cogía por acá, le soltaba por acá y le hacía y hacía mi ropa, arreglaba, ¿no? Refaccionaba a mano. Pasaba hacía tiempo y yo seguía enamorada de la costura, pero sin darme cuenta de que eso era lo que me iba a apasionar en el futuro, ¿no? En ese tiempo no lo pensé así. Llegó el día que me embaracé y tuve a mi primera hija. A ella le hice toda su ropita, y cuando nació le hacía sus disfraces, ¿sí? Y coloqué un almacén de floristería. Mire cómo es la vida. Me gustaba la costura, coloqué almacén de flores. No porque me gustara, sino porque era lo más barato con lo que yo podía iniciar un negocio. No tenía plata ni tenía mucha experiencia, era la primera vez que iba a arriesgarme a poner un negocio, porque ya me había cansado de trabajar en almacenes de empleada, o no me había cansado, realmente no me había cansado porque sí me gustaba, pero ya teniendo una hija, ya pensaba yo que yo no podía estar en un almacén todo el día y dejar a mi hija tirada. Entonces lo único que hice fue colocar un negocio para poder estar pendiente de mi niña y yo poder atender mis propias necesidades sin necesidad de dejarla a ella. Y así fue como yo coloqué la floristería. Como les digo, era con lo más baratico que yo podía, pues iniciar un negocio, porque no necesitaba mucha inversión. Bueno, coloqué mi floristería, ya mi niña empezó a crecer, ya entró al jardín, y estando en el jardín me decidí a hacer el curso de modas y me entré a estudiar modas. Y de allí, cuando salí de estudiar, que no terminé, pero aprendí muchísimo, gracias a Dios y gracias a mi profesora Carmenza, que fue muy linda, me explicó muchísimo, fue una belleza de profesora. Bueno, siempre he sido muy de buenas con mis profesoras, de verdad. Y me salí de estudiar porque ya en mi almacén requería más compromisos. Entonces ahí empecé a hacer sudaderas, y así fue como empecé yo con el cuento de la moda para vender. Ya no era para mí, sino ya era para vender. Hice sudaderas y también hice disfraces. Entonces estaba yo como que dando mis pasos, que me gustaba la costura, y ya empezando a vender sentía como más alegría que lo que hago guste, porque es tan bonito estar cosiendo y terminar la prenda y exhibirla y que la gente enseguida la compre. Es muy bonito, ¿sí? Entonces les cuento, yo llegué aquí a Japón, yo me casé con un japonés, me casé justo en el año en que mi hija mayor se graduaba de bachillerato,
y hicimos una sola fiesta, que fue mi matrimonio, el grado de ella. Fue un matrimonio muy sencillo, pero muy bonito, y nos vinimos para Japón porque la idea era traerme la niña para que estudiara acá, pero aquí no se pudo porque aquí lo básico de primaria y bachillerato, o sea, el estudio básico es de 12 años y en Colombia solamente tenemos 11 años y aquí le exigían un año más, o si no era como si no se hubiera graduado.